Bueno, buen día Mario, buen día a la audiencia de La Brújula. Vamos a hablar con Tirso Fiorotto, periodista de Paraná. Lo invito a saludar, Tirso. Buen día, Tirso. Hola, buenos días a vos, Carlos Alberto, a Macitel y a toda la audiencia. Un gustazo estar con ustedes. Muy bien. La intención, hemos conversado con Tirso sobre el tema de esta conversación, se refiere a un trabajo hecho hace un par de años por la Junta Viayala de los Pueblos Libres, la Junta Viayala por los Pueblos Libres, sobre la relación entre el hombre de hoy, entre nuestra población de estos tiempos, con la tierra, con la producción de alimentos, es decir, con una, por lo menos desde la Junta, una intención de ocultar si había en nuestra gente una tendencia a volver al campo. Yo primero, antes que preguntarte sobre la encuesta, le llamamos encuesta, pero yo entiendo que fue más que una encuesta, fue un estudio, una investigación sobre esta cuestión. Te invitaría, Tirso, a hacer una pequeña semblanza de qué es la Junta. Pensemos que estamos hablando para una audiencia del oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, cómo no. Mirá, Carlos Alberto, la Junta A. Viayala por los Pueblos Libres nació hace una década entre compañeros de Entre Ríos, Santa Fe, la Banda Oriental, Uruguay, con el propósito de intercambiar conocimientos, realizar estudios y llevar adelante algunas prácticas que promuevan la unidad entre los pueblos de la Viayala, es decir, el continente nuestro, también llamado América, ¿no? Es decir, aquellos pueblos que, como Entre Ríos y Uruguay, o como la Argentina y Uruguay, o con lo que ocurre con el Paraguay, con Bolivia y demás, que fuimos separados por poderes extraños a los pueblos nuestros, sin consulta ninguna, y de pronto el río, que era como una autopista de relaciones y vínculos permanentes, pasó a ser una frontera, ¿no?, entre dos países, una cosa que nosotros no aceptamos. Entonces, la Junta Viayala quiere estudiar la biodiversidad, la historia, es una visión ecológica, ¿no? La biodiversidad, la historia, como digo, la geografía, las luchas, ¿no?, la relación del ser humano con el entorno, con la naturaleza, y al mismo tiempo recuperar esa unidad que está en la base de nuestra identidad, ¿no es cierto? El pueblo diverso del cono sur de la Viayala. Muy bien. Eso, entonces entremos en el tema de lo que se llamó primeramente encuesta, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el desarrollo, en la ejecución de la encuesta, eso se transformó en una investigación que fue muy interesante. Se llevó a cabo en una treintena de reuniones, es decir, que no fue un trabajo hecho con una planilla de preguntas sí, no, sino que fueron reuniones donde se conversó, se elaboró de alguna manera. Claro, exacto, Carlos Alberto. ¿Cómo? Le llamamos encuesta de vivir bien y bello, y buen convivir, es decir, con la idea de recuperar esa tradición antigua de los pueblos quechua, aymara y guaraní. En los guaraníes le llaman tecoporá al vivir bien y bello, ¿no? Los quechua aymara le llaman suma causay y suma camaña, es decir, la armonía del ser humano dentro de la naturaleza, dentro de la biodiversidad y no por encima o simplemente como hace Occidente, saqueando los recursos, ¿no? No, esta es una visión del ser humano como agradecido a su entorno, a la Pachamama, a la Madre Tierra en armonía, ¿no? Entonces, la encuesta llevó ese nombre del vivir bien y bello y buen convivir.
Y lo realizamos, es cierto, en muchas localidades de sur a norte, de este a oeste de la provincia, y llegamos a conclusiones muy interesantes, algunas previsibles, otras no tanto, pero convendría, Carlos Alberto, decir primero que la preocupación nuestra radica en que la provincia de Entre Ríos es la región más expulsora de habitantes de todo el país, la que menos genera trabajo para sus propios hijos. No se compara con ninguna otra. Es decir, uno podría pensar que a lo mejor fuera Formosa, fuera Santiago del Estero, fuera el Chaco. No. La provincia más expulsora de habitantes, de sus hijos, en toda la Argentina es Entre Ríos. Y la mayoría de sus hijos se ha ido al conurbano bonaerense o a otras provincias del sur, o a Santa Fe, a zonas industriales o a zonas campesinas. A las zonas de las grandes ciudades industriales, a San Nicolás, a Rosario. En San Nicolás hay barrios de paranaenses. Por supuesto. Es así. Por supuesto. Y el conurbano bonaerense, ni hablar, ¿no es cierto? Claro. Cantidad de gente que son piqueteros hoy en día, luchando por sus derechos, por un trabajo, por un alimento, son hijos o nietos de entrerrianos. Eso es muy sabido. Entonces, a partir de eso, vemos que hay un problema crónico, un flagelo en Entre Ríos que se llama falta de trabajo. Claro. Hay desarraigo, hay destierro, y las personas que son desterradas, muchas de ellas, no todas, son condenadas al hacinamiento. Y el hacinamiento es como una marca de racismo. ¿Por qué? Porque el Estado mismo ha permitido que en el hacinamiento, que se da en las grandes ciudades, en las grandes urbes, como puede ser Paraná, Concordia, Gualeguaychú, puede ser también Buenos Aires o Rosario, como vos decías, se provocan enfermedades en sinergia que hace que las personas hasta lleguen al punto de que los jóvenes y los niños mueran. Pueden ser de enfermedades, puede ser de violencia, puede ser por la adicción a las drogas, un montón de enfermedades que se potencian mutuamente. Entonces la preocupación es el desarraigo, pero es también el destierro y es también el hacinamiento. Y los entrerrianos somos víctimas, pero eso nos obliga a ser conscientes del problema y a analizar una de las razones principales de ese flagelo, que es el problema del acceso a los alimentos sanos y cercanos y el acceso a la producción, a tener un vínculo con la tierra, ¿no? Muy bien. Yo te invitaría a entrar a ver, no sé si querés primero describir cómo fueron esas reuniones y luego las conclusiones. Bueno, lo primero que hay que decir es que nos reunimos distintas personas, como bien decías vos, Carlos Alberto, no fue una encuesta preguntando por sí o por no, sino conversando, tratando de comprender, ¿no? Con preguntas abiertas, cómo están los jóvenes, las familias, en zonas urbanas, como puede ser de Concordia, o de Paraná, o de Gualeguaychú, y en zonas rurales, como puede ser el Quebracho en Santa Elena, como puede ser Alcaraz, o como puede ser Bobri, qué sé yo. Fuimos, como bien decías, a 30 localidades, a hablar en muchos diálogos que se llevaron adelante en escuelas, con estudiantes secundarios o terciarios, ¿no? Y con docentes también, mujeres, hombres, muchachos, chicas, de manera que pudimos plantear el estado de las cosas y llegamos a conclusiones muy interesantes. Una de ellas sí, es que la juventud está muy interesada en la nueva relación con la tierra. No es que la gente que sea urbana, que esté en los barrios, se sienta distante y alejada. No. Muchas de esas chicas y muchos de esos muchachos tienen abuelos o tíos que vivieron o viven en zonas rurales, o que tuvieron una huerta o ganadería, o tuvieron agricultura, o unas gallinas, o cultivaron, no sé, alguna actividad como trabajando con abejas, o con pequeños establecimientos con conejos, ¿no? Como ha sido con aves, porque Entre Ríos es una provincia muy avícola, ¿no? Sí. Entonces, hay toda una laguna, podríamos decir, entre lo que fueron los padres y los abuelos y lo que son los jóvenes hoy. Pero si bien han perdido esos conocimientos, hay como una actitud para conocer, no hay
no encontramos nosotros a personas, a chicas, muchachos, que vean con mala cara o que se desentiendan de esa posible salida laboral, no sé. ¿Cómo en la elaboración colectiva que fueron estas reuniones, cómo se ve el Estado, la intervención del Estado y si salió en estas conversaciones la cuestión de las tierras públicas, de las 500.000 hectáreas que se dice hoy oficialmente están en posesión del Estado? Hay conocimientos que tenemos nosotros, que somos estudiosos y demás, pero la juventud en general ignora qué posibilidades tiene el Estado de brindarle, y lo que ve, digamos, es que el Estado no les garantiza una vida más o menos acomodada en zonas rurales, porque no les brinda a veces electricidad, no les brinda caminos, no les brinda una vivienda adecuada, salud, una escuela, un hospital, ¿no es cierto? Todo ha quedado alejado, se ha provocado como un círculo vicioso. Cuanto más erradicación de familias y comunidades, fueron cerrando escuelas, fueron cerrando establecimientos de salud, de manera que los jóvenes dicen, ¿cómo vamos a ir a tal lugar si a lo mejor tenemos un hijo y no podemos llevarlo al hospital? ¿Por qué? Porque Entre Ríos tiene 27.000 kilómetros de caminos naturales que apenas llevan 3 días seguidos, dejan a las personas incomunicadas, entonces no se puede ejercer la actividad agrícola, porque los pozos necesitan alimentos, necesitan salir y venir, o no se puede realizar un campo, que podría ser para una familia, ¿no es cierto? Y tampoco se puede ir a la escuela o ir a un centro de salud. De manera que se nota la ausencia del Estado en ese sentido. Es decir, el Estado está presente para grandes obras, a lo mejor para hacer grandes puentes, pero que sirven al gran capital y no a las familias entrerrianas que necesitan sentarse en zonas rurales, en series rurales, pero por algún servicio, ¿no? En pleno siglo XXI se da esta situación que vos describís, a 300, 400 kilómetros de Buenos Aires, donde zonas que tienen su producción, que tienen su población, como bien estabas describiendo, cuando se dan las grandes lluvias quedan aisladas. No solo las grandes lluvias producen inundaciones en algunas ciudades, sino que producen en el campo aislamiento, el cese de escuelas, el cese de gente que tiene necesidad de hacer visitas por problemas de salud a los hospitales, no puede moverse. Eso se da en regiones. Claro, a veces, Carlos Alberto, la lluvia de una semana provoca pantanos que impide a las familias viajar por esos caminos durante un mes entero. Así es. Entonces, esa es una problemática de una provincia que ha sido como declarada zona de sacrificio, es decir, no tiene estructuras básicas para vivir con cierta dignidad en zonas que no sean urbanas, ¿no? Entonces, han quedado los grandes espacios a merced de grandes intereses económicos, generalmente capitales de afuera incluso, y nosotros padecemos esto que decimos un flagelo, es decir, el destierro, la falta de oportunidades, y las familias que miran más a Buenos Aires, pero esto ocurre desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo te invitaría a decir algo sobre el fenómeno de la transformación de la agricultura en agricultura industrial, en incidencia de este proceso, en justamente el despoblamiento del campo de nuestra provincia, pero en general de las provincias de actividad agrícola principalmente, ¿no? Nosotros podríamos decir en principio que el sistema de transgénicos con herbicidas e insecticidas no favoreció el arraigo. Ahora, como lo cortés no quita lo valiente, debemos decir que el problema del desarraigo y el destierro de los entrerrianos es
muchísimo anterior, pero de décadas anterior a la llegada del glifosato y de los transgénicos. Entonces, ocurre que cuando ya nosotros teníamos el problema de despoblamiento, cuando nosotros debíamos decidir el arraigo, el trabajo, la pyme rural vinculada a la pequeña industria y los alimentos cercanos, resulta que vino un proyecto desde arriba, implantado, sin consultar absolutamente a nadie, ¿no es cierto?, que es el sistema sociero que le llamamos. Y ese sistema vino con algunas verdades. Por ejemplo, la siembra directa mejoraba en algún sentido el uso del suelo para no provocar tanto, porque acá hay mucha erosión, los suelos vertizones entre ríos son tremendamente erosionables, ¿no? Tremenda, hay mucho, y los desniveles nuestros en cualquier suelo provocan mucha erosión del suelo, grandes pérdidas de suelo. Reconocemos que la siembra directa favorece la conservación de los suelos, fundamentalmente por el tema de la erosión. Claro, entonces, pero en virtud de esa verdad, ¿no es cierto?, se trajo un proyecto que no era el adecuado para nuestra provincia y que no fue consultado con los entrerrianos. Entonces, cuando ya éramos conscientes del problema, resulta que la solución que vino fue peor que la enfermedad. Ahí tenemos un problema. Entonces, esta encuesta que nosotros, la encuesta del bien y bello y buen convivir, nos permitió ver que hay toda una masa de ciudadanos, de mujeres y hombres, chicas, muchachos, que está dispuesto a hablar de alimentos, a hablar de las abejas, de los conejos, de la producción en las huertas, a trabajar, quiere tener una salida por algún lugar y no ven lejano la tierra. Pero ¿qué ocurre? Ellos ven también que han naturalizado a falta de acceso a la tierra, y entonces viven muchos de ellos. Hay que hacer una diferencia, ¿no? En los lugares urbanos y barrios urbanos se ve una realidad, y en las escuelas rurales a donde fuimos se ve otra realidad, ¿cierto? Pero más o menos todos son víctimas de la falta de acceso a un lugar, a un espacio adecuado para la vida humana, no solo para la producción, sino también para la alimentación. Esto de tener un metro cuadrado de lechuga, ¿no es cierto? Ni siquiera eso. Fíjate vos que descubrimos lo siguiente: muchas familias no tienen espacio, y el poco espacio que tienen lo tienen invadido de perros, por ejemplo. Es decir, fíjate vos, las mascotas están muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? No podemos tener. Estas fueron respuestas repetidas y por eso lo menciono. No podemos tener nosotros, a lo mejor algunas gallinas o alguna huerta porque tenemos perros. Entonces la pregunta era esta: ¿usted tiene huerta? No. ¿Tiene gallinas? No. ¿Perros tiene? Sí. ¿Cuántos tiene? 7. Y 7 perros. Ese fenómeno nos conecta a la cuestión de la inseguridad. Los perros son, ¿cómo se puede decir? Una policía popular familiar, ¿no es cierto?, en los barrios. Y claro, y también es cierto, pero hay como un desfase ahí, una falta de equilibrio que es interesante sobre la cual llamaba atención. Bueno, esa es una anécdota nomás, ¿no es cierto? Ahora, nosotros encontramos, Carlos Alberto, una cosa que hay que decir: son profesores, estudiantes que nos contaron una realidad que conocíamos a media, que tenemos que decir, ignoramos cierta situación de miseria en zonas rurales y zonas semirurales, de gente que fue expulsada, por ejemplo, una estancia que se vendió en la zona de Alcaraz, y quedaron las familias a la vera de los caminos, enranchadas, con bolsas de nylon sacadas de los granos, ¿viste? Es decir, una miseria tremenda, e incluso en zonas rurales. ¿Y qué decir de los barrios hacinados de Paraná, Concordia y demás, ¿no es cierto? Yo te agregaría un dato que siempre que puedo lo traigo a la memoria. La inversión pública más grande de Entre Ríos, ha sido Salto Grande. Si hoy hubiera que construir Salto Grande, probablemente habría que hacer una inversión entre
5 y 10 mil millones de dólares. Esos serían más o menos los precios de hoy de esa obra. Sin embargo, Concordia, de ser una ciudad pujante económicamente 60, 70, 80 años atrás, hoy disputa el primer lugar en la ciudad de mayor pobreza de la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, yo te traería en el mismo tema del despoblamiento y esta situación que estamos describiendo, más de un siglo, más de 100 años, el Estado no fundó poblaciones. Si fundó algo, yo no lo tengo en la memoria en este momento, fue muy poco. Es decir, se abandonó una tradición que tuvo esta provincia de poblar el campo con poblaciones que eran ayudadas, las familias, para iniciar su proyecto productivo. Y a eso se agrega esta situación que se dio en los 90 con el gobierno de Menem, que destruyó el ferrocarril. Era también la estructura, ¿no es cierto? Las estaciones eran también el origen, la génesis de poblaciones que después han sido ciudades o pueblos importantes. Y se han dado también situaciones donde la aldea que se fundaba en la colonización se vinculaba a una estación y se fusionaban, ¿no es cierto?, en una población mayor, se federaban, como es el caso de la aldea San José y la estación Crespo, que forman la ciudad de Crespo. Bueno, yo te invito a intervenir sobre ese tema de estos 100 y pico de años que no hay ni colonización desde el Estado, ni tampoco destrucción del ferrocarril, sí, ni tampoco creación de nuevos poblados. Sí, el Estado, sí. Yo entiendo que el Estado está presente en Entre Ríos para este sistema. Es decir, no es un Estado ausente, sino que el Estado está presente para construir en Entre Ríos una suerte de colonialismo interno. Es decir, si decimos que la Argentina, mejor Buenos Aires, es el patio trasero de algún imperio, Entre Ríos es el patio trasero del patio trasero. Es decir, acá los grandes hipermercados tienen su sede en Buenos Aires, el Banco de Entre Ríos y el Banco de Paraná fueron fusionados para entregárselo a un amigo de la política como es el Kenasi, ¿no? Los grandes resortes de la producción y de la economía están en manos de multinacionales, Monsanto, Cargill, Bayer, ¿no? De manera que lo que controlan los entrerrianos es muy poco. Y lo que podríamos hacer, incluso en obras, está resuelto desde Buenos Aires o desde los grandes sectores que deciden las corporaciones, y nosotros no opinamos. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con la realización de grandes mega obras cuando están faltando, por ejemplo, caminos rurales. Estoy diciendo una cuestión elemental. A lo mejor la gente urbana puede no comprender que no se puede vivir en una zona a 20 kilómetros de una ciudad si no se tiene un camino como la gente, porque sería, digamos, acorralar a nuestros hijos a una vida en que no le damos garantía ni de salud, ni de seguridad, ni de educación, ¿no? Y ni siquiera de salida con su propia producción. Claro. Es decir, nosotros no estamos resolviendo el destino de Entre Ríos, ¿no? Ahí estamos, bueno, eso pasa en distintos lugares del país, pero yo quiero insistir en algo. Sí. Las dos provincias más expulsoras de habitantes del país y que tienen verdaderamente problemas con la distribución y con el uso y la tenencia de la tierra son Santa Fe y Entre Ríos, dos provincias del litoral. Algo está diciendo sobre el nordeste argentino, ¿no? Y muchos de los habitantes que han sido expulsados, desterrados, han ido a perder su cultura comunitaria, ¿no? En zonas en las que tienen que aprender toda una vida nueva y sus tradiciones no son valoradas, ¿no?
tenés presente, Tirso, el origen de la palabra chacra, que entiendo que es una expresión nuestra, de nuestros pueblos, de nuestra cultura. Es una expresión quichua aymara, ¿no es cierto?, que precisamente se vincula a la relación con la tierra, ¿no? La chacra. Ahora, acá ha habido, hay que decirlo, una tremenda tradición de vida chacarera y comunitaria, ¿no? Desde hace cientos de años, más allá de los años previos a la invasión europea. Pero quiero decir que hay muchos testimonios de vida, de trabajo colectivo, comunitario y festivo en Entre Ríos, en épocas en que el trabajo no se tomaba como una tortura, como hoy, ¿no? Y también hay una tremenda tradición muy valiosa, pero que no se ha perdido del todo, de hospitalidad. Y esto está registrado en libros importantísimos como los de Martiniano, Leguizamón o Marcos Sastre, que hablan de la hospitalidad como base de la cultura, es decir, aquellos que los guaraníes llaman yopoy, es decir, manos abiertas mutuamente. El islero, por ejemplo, la mujer y el hombre de la isla, ante la llegada de un forastero desconocido, le entregan su canoa, su plato de comida, su techo e incluso su cama, pero no para pedirle algo a cambio en el futuro, sino porque esa es su condición. Bueno, estas características han sido menospreciadas y también ocultadas por un sistema eurocentrado, capitalista, individualista, que se ha impuesto, pero que no ha logrado desterrar o sepultar por completo aquella cultura tan interesante, ¿no? Claro, sí. La idea, esa cultura como que se despreciaba, como que se mostraba como algo atrasado, no como algo justamente expresión de una actitud humana muy elevada. El compartir, el no tener idea de propiedad, no, eso se me viene a la mente por ahí alguna referencia a Darwin, ¿no? Aquel viaje de Darwin donde Darwin se asombra era un pueblo de la Patagonia que compartían las cosas, no tenían idea de propiedad. Y bueno, sobre este tema, si vos querés agregar algo, bueno, te invito a redondear, ¿no es cierto?, esta intervención y a saludar. Con mucho gusto. Primero agradecerte a vos, Carlos Alberto, y a Macitel y demás, que nos den esta oportunidad de conversar sobre una realidad que es económica, es cultural, tiene que ver con la biodiversidad y la producción no como temas separados, ¿no? Y tiene que ver con las comunicaciones, y tiene que ver también con la realidad de la Argentina, en donde la macrocefalia ha provocado grandes problemas, y muchas veces desde Buenos Aires, porque sigue mandando la heredera de la colonia, que es Buenos Aires, de una manera u otra, ¿no?, con las corporaciones, los bancos, el poder hasta sindical, el poder partidario, el poder electoral, ¿no es cierto?, Buenos Aires, pero que se han hecho daño a sí mismos por esa aglomeración inadecuada, cuando han despoblado el resto del país, ¿no? Entonces yo diría que cuando se discuten los problemas de coparticipación, los economistas son reacios a advertir que está ausente un problema central o un índice central que se llama índice de destierro. Es decir, el índice no es solamente el índice de cantidad de población, de situación, digamos, en cuanto a los recursos del trabajo, sino también la capacidad que ha tenido durante 100 años una región de proteger el trabajo, de proteger a su gente, de contener o la incapacidad. Bueno, Entre Ríos ha tenido y tiene incapacidad. ¿Por qué? Porque tiene un flagelo que es estructural. Entonces, eso tiene que verse al momento de repartir la plata de la coparticipación. Bueno,
Entonces, en la medida que no veamos el índice de desarraigo y de destierro, otro índice que hay que ver también es el de hacinamiento, porque el hacinamiento mata. El hacinamiento es un daño provocado por una decena de enfermedades en sinergia que mata a las personas. Y el principal responsable del hacinamiento se llama Estado. El Estado argentino tiene en su ADN un grave problema que se expresa, por ejemplo, en el problema del acceso a la tierra para pocos, desde la época de Rosa, de Mitre, Avellaneda, Roca y demás, tierra para pocos. Y tiene otro problema que se llama hacinamiento, es decir, amontonamiento de gente en lugares. Y a veces los mismos partidos de izquierda están queriendo resolver los problemas de manera muy playita, amontonar, y continúan con el amontonamiento. Es decir, no les permiten a los niños nacer viendo el horizonte, viendo cómo sale el sol, cómo se esconde el sol, cómo cantan los pájaros, ¿no? Te interrumpo, Tirso, me vino a la mente que te tengo que invitar a dar una opinión sobre lo que se llama el proyecto Artigas, y esta acción de ocupación de la estancia de la familia Echeverría en Santa Elena. Más que de la acción, me interesa que tu opinión, tu semblanteo de lo que mostró ser el proyecto Artigas hasta acá, ¿no es cierto? Y bueno, la referencia a Artigas, que tiene su significado, su simbolismo, si realmente han expresado las ideas de Artigas, este grupo de gente que hizo esta acción. Bueno, primero te digo que nosotros sufrimos un colonialismo en el orden nacional y un colonialismo interno. De manera que las soluciones que pretendan los sectores del poder colonial en el interior del país, primero hay que tomarlas con mucha reserva. En segundo lugar, Artigas, la revolución artiguista era profundamente federal y hablaba de la autonomía, ¿no? De la soberanía particular de los pueblos. Cada región, cada cultura con sus formas. La uniformidad que propone siempre Buenos Aires por izquierda y por derecha es contrario al proyecto artiguista. Cualquier tipo de uniformidad. Cada región tiene sus modos, sus lenguas, ¿no? Sus actividades, sus oficios, sus historias, sus luchas. Y hay que saber respetar. Llegar a un lugar como queriendo bajar línea y queriendo mostrarse como acá la receta perfecta es una expresión contraria al artiguismo. Por otro lado, el artiguismo de ninguna manera se vincula con la antirrepública, porque es republicano contra la monarquía, ¿no es cierto? Y es profundamente independentista, ¿no? Y distribuye las tierras entre los desposeídos, ¿no? De manera que si alguna de estas aristas en el llamado proyecto Artigas de Grabois se vincula con Artigas, no significa eso que el proyecto sea profundamente artiguista. Habría que ver, habría que analizarlo, tiene alguna similitud en el sentido de acceder a la tierra. Pero ¿qué ocurre? Hay sectores que adhieren a partidos políticos, la partidocracia argentina permanentemente ha provocado la concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión de habitantes del interior. De manera que uno no puede adherir a un proyecto que expulsa a 1000 y le quiere dar trabajo a 10. Porque eso es un engaño, ¿no? Digamos, uno no puede estar con ese proyecto que expulsa a 1000 y después hacer propaganda porque le dio trabajo a 10. Entonces yo creo que la partidocracia argentina está en deuda con los trabajadores, con la biodiversidad. Entre Ríos es una provincia que expulsa personas, pero además provoca desmonte tal la raza. Es decir, nosotros sufrimos la colonialidad por distintas vías, por la vía de la educación, por la vía de la economía, por la vía de la destrucción de la biodiversidad y por la vía de la política. Así que un proyecto que tenga un nombre atractivo, habría que analizarlo y ver verdaderamente en profundidad para tener una opinión calificada. En principio vi allí
que los que hemos denunciado la connivencia de políticos con empresarios, como puede ocurrir con los peronistas y los radicales y el PRO, en el caso de Echeverri y el Diario, ¿no es cierto? Porque es el poder político peronista, ¿no?, y los empresarios radicales y del PRO en connivencia para provocar hechos de corrupción. Ese es el caso de Echeverri. Principalmente los políticos peronistas y empresarios radicales y del PRO. Bueno, en ese caso, los que hemos denunciado esto, vimos que en el proyecto Artigas llegaron con algunos argumentos que no llegaban a ser razones. Las razones profundas todavía no las vimos y están ahí, las hemos denunciado, pero falta todavía pulirlas en ese proyecto. Eso es lo que yo puedo mencionar del proyecto Artigas. Muy bien. Tirso, te agradecemos tu intervención y te comprometemos para otras intervenciones, otras conversaciones sobre este tema de la tierra, este tema central. Bueno, ustedes lo han escuchado, una entrevista de nuestro amigo Carlos Godoy, que le hizo al periodista Daniel Tirso Fioroto.